corresponde a la del lunes 5 de octubre. Hoy vamos a desarrollar reacciones y ecuaciones químicas inorgánicas, identificación, formulación y equilibrio. Equilibrio sería balancear una reacción que estuvimos practicando ya nosotros anteriormente. Vamos a ver los tipos de reacciones y vamos a hacer ejercicios de estequiometría de composición. Primero vamos a hacer de composición y después vamos a hacer la estequiometría de reacción. ¿Ok? Sí, profesor. Perfecto. Un ratito me voy a conectar desde... Voy a empezar a hablarles desde... Sí. Hoy vamos a hablar de estequiometría de composición. Voy a dejar de hablar en este micrófono y me voy a mudar al otro y me confirma si me escuchan. ¿Me escuchan? Jesús. Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Gracias. Sí, profesor. Bueno, hoy vamos a dar reacciones y ecuaciones químicas. Pero hay que tener en cuenta que esto entra dentro de una gran familia que se le conoce como estequiometría. Y la estequiometría vamos a dividirla en dos grandes familias. Hoy vamos a dar la de composición y continuamos de hoy en 8 con reacción, o sea, estequiometría de reacción. Y dentro de la estequiometría de reacción, nosotros vamos a ver los ejercicios que necesitan de la reacción química. Hoy vamos a dar los ejercicios que no necesitan de la reacción química, ¿ok? Por eso vamos a hacer un hincapié en estequiometría porque se divide en dos grandes grupos. Pero primeramente, ¿qué es una reacción química? Una reacción química es en donde A y B, por lo general A de A más B de B, me produce C de C más D de D. En donde A y B son reactivos o son reactantes y C y D son productos. Y ahí la diferencia que ustedes tienen que visualizar que los que están antes de la flecha se los conoce como reactivos o reactantes y los que están después de la flecha se las conoce como producto. ¿Sí? En el material de lectura van a encontrar todo lo que vamos a ir desarrollando en forma de resumen y luego van a tener también acceso a este PowerPoint que va a estar disponible para ustedes dentro de la plataforma también. Bueno, una reacción química lo que sufre es un cambio de identidad, pero no hay creación ni eliminación de átomos o elementos que implican la reacción. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo acá hierro, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, fósforo y oxígeno, del otro lado también tengo que tener los mismos átomos. ¿Qué significa? Que no voy a tener de ningún lado una eliminación de átomos de elemento, ni tampoco la creación de esos átomos de elemento. ¿Qué significa? Que no se va a destruir ni se va a generar nuevos miembros en la reacción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se lee una reacción? Estos números que están enfrente, ya les había comentado a ustedes que son los que se conoce como coeficiente estequiométrico. Aquel que no tiene me indica que hay uno de ellos. Entonces no se representa el 1 y se deja solamente la fórmula, ¿sí? Estos coeficientes estequiométricos o coeficientes numéricos
lo que me indica es la cantidad de moles del producto o de compuesto, digo bien, que van a intervenir en nuestra reacción. Y por ende hay que multiplicar por cada uno de ellos para tener en cuenta la cantidad de ese elemento dentro de, de la reacción. Y por lo general deben ser números enteros y en lo posible números pequeños. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee esto? Nosotros ya manejamos nomenclatura, ¿verdad? Entonces, esto se lee, perdón, 3 moles de hidróxido ferroso, porque tenemos un subíndice que me está indicando con qué valencia está actuando mi hierro. 3 moles de hidróxido ferroso reaccionan con, significa ese más, 2 moles de ácido fosfórico o ortofosfórico para producir, se lee nuestra flechita, 1 mol de fosfato ferroso y 6 moles de agua. Así se lee la reacción, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Y como dije, en el primer miembro tenemos a los reactivos y después de la flecha ya tenemos a los productos, o sea, los que se forman. Importante, la cantidad de masa o de átomos que tengo como reactante lo voy a tener como producto. Toda reacción química cumple lo que se conoce como ley de la conservación de la mesa, de la materia, perdón. De la masa o la materia es lo mismo. Ley de la conservación de la materia, en donde lo que nos está indicando es que la cantidad de masa que voy a tener en los reactantes va a ser la misma que voy a producir como producto, independientemente de que estos sean mismos compuestos. ¿Por qué? Porque lo que hay es un reordenamiento de átomos. No ocurre destrucción de átomos, o sea, acá no desaparece el hierro y el oxígeno, sino que se combinan. Hubo un reordenamiento de átomos. Entonces, por esa razón, no hay eliminación de átomos iniciales, ni tampoco hay creación. Acá, por ejemplo, no tengo más cobre, no hay más cobre. Entonces, no se está creando tampoco ningún eh, átomo en esta reacción. Tenemos 4 átomos de hierro, tenemos 3 moléculas de oxígeno. Hay que saber diferenciar que perdón, cuando hablo de átomos, estoy hablando del elemento solo, por ejemplo, calcio, y cuando hablo de molécula, ya estoy hablando, por ejemplo, de hidrógeno gaseoso, estoy hablando de 2 átomos de hidrógeno. Entonces, por eso es que tengo 3 moléculas de oxígeno. Del otro lado, tengo 2 unidades de fórmula de, ¿cómo se llama este compuesto? Fe2O3, ¿cómo se llama? Nomenclatura ya dimos. Me supongo que estudiaron ya toda esa parte, ya repasaron todo ya. Óxido férrico. Óxido férrico, perfecto, óxido férrico. Entonces, 4 átomos de hierro más 3 moles de oxígeno gaseoso me producen 2 moles de óxido férrico. Entonces, ¿cuánto pesa el hierro? El hierro pesa 55,85 según la tabla periódica. Tengo 4, entonces de hierro tengo 223,4 gramos en masa. Oxígeno, cada oxígeno pesa 16, pero como tengo oxígeno gaseoso, este pesa 32, ¿ok? Entonces, como tengo 3 de oxígeno gaseoso, sería 3 por 90, por 32. La multiplicación me da 96. Significa que tengo 223,4 gramos de hierro y 96 gramos de oxígeno gaseoso, que sumado los dos me indica que tengo 319,4 gramos de reactivo. Por otra parte, tengo 2 unidades fórmula de óxido férrico. El óxido férrico, ¿cuánto pesa? Tiene hierro, tiene oxígeno, de hierro tiene 2 y de oxígeno tiene 3. El hierro pesa 55,85. El oxígeno pesa 16. Y esto me da 159,7 gramos. Pero tengo 2 multiplicado por 2 también me produce 319 gramos. ¿Qué significa?
que la cantidad de reactivos que tenía, por más de que esté separado en este caso, me va a producir la misma cantidad de productos, en este caso reordenados, ¿sí? Entonces, siempre en una reacción química se tiene que cumplir la ley de la conservación de la materia. Si de por ahí ustedes encuentran una ecuación en donde falta un elemento uno de los dos lados, significa que está mal hecho, ¿ok? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, tenemos los reactivos y los productos. Hay una clasificación entre los reactivos. Los reactivos se clasifican en limitante y en exceso. ¿Cómo sería un reactivo limitante y cómo puedo identificar un reactivo en exceso? Supongamos lo siguiente. Va a ser el cumpleaños de Josué Fernández. Vamos a festejar en la clase el cumpleaños de Josué Fernández. Ya nosotros ya ingresamos, ya estamos todos ya en el aula de bioquímica dentro de la carrera. Entonces surge hacer una pancheada. Dato importante, la unión entre el pancho y la salchicha se lo conoce como pancho. Entonces vamos a hacer una pancheada, ¿ok? Cerca del campus de la UNA se va a abrir un VG. Le mando a Elías Chaparro con Larisa Sosa. Se van a comprar la salchicha y el pan. Bueno, la salchicha y el pan son reactivos y nuestro producto es el pancho. Nosotros el pancho es lo que queremos comer, ¿verdad? Entonces ese sería nuestro producto. Entonces, como en la última tanda ya comió Jonathan, ya comió Elías, ya comió Dulce María, ya comió María. Vienen llegando unos compañeros que estaban paseándose por el campus. Vienen llegando tarde Clarisa, Cecilia, Celeste, Cindy, Claudia. Ojo, no Vígico ahí en el campus. Vienen llegando tarde. Les digo a ellos que preparen la última tanda y se dan cuenta que hay uno, dos, tres, cuatro y cinco salchichas. Y hay uno, dos, tres, cuatro panes. Pregunto a la clase, ¿cuántos panchos van a poder comer ellas? Entre seis ojos y cuatro hay que pasear en el campus, pero solamente hay cuatro panes cuando regresan. ¿Cuántos panchos pueden comer? Cuatro. Cuatro. Solamente cuatro panchos se puede preparar. Entonces, el que define la cantidad de producto que se va a formar es el pan, porque es el que hay en menor cantidad. Y el que sobra es la salchicha. Este es, digo bien, el reactivo limitante. Entonces, el reactivo limitante es aquel que se agota en la reacción. Por consecuencia, es el que define la cantidad de producto que se va a formar. Cuando ésta se agota en la reacción, ya no hay manera de formar producto. Entonces, el reactivo limitante, que es el que define la cantidad de producto que se va a formar. Y el reactivo en exceso es el que hay mayor cantidad y supera la necesidad del reactivo limitante. Por ende, el reactivo limitante es el que me va a definir la cantidad de producto que se va a poder formar en una reacción. ¿Se entendió la diferencia de los dos? Sí, profe. Perfecto. Otro día, Claudia y eso, vuelven a llegar tarde a mi clase y no van a entrar más. No vayan más de paseado por el campus. Bueno, seguimos. Clasificación de las reacciones. Las reacciones, todas estas dos clasificaciones nosotros vamos a ver. Las que ocurren sin transferencia de electrones son aquellas que no cambian su número de oxidación, se mantiene igual el número de oxidación y es mucho más fácil la de balancear la reacción. Pero las que transcurren con transferencia de electrones se conocen como reacciones tipo redox, o sea, óxido-reducción, y son aquellas que
tienen una dificultad a la hora de balancear la reacción. Por ende, tenemos que utilizar los métodos de balanceo. Las que ocurren sin transferencia de electrones se las conoce como intercambio iónico nada más. O sea, no hay transferencia o intercambio de número de oxidación, digo bien. Las reacciones que transcurren sin transferencia de electrones, por ejemplo, tenemos en una solución de cloruro de sodio más nitrato de plata. ¿Qué es lo que ocurre? El cloro se combina con plata y el sodio queda combinado con el nitrato con el nitrato, digo bien, formando así cloruro de plata más nitrato de sodio. Dato importante, el sodio acá está actuando con valencia más 1, acá sigue actuando con valencia más 1, el cloro está actuando con valencia menos 1, acá también está actuando con valencia menos 1, plata, valencia más 1, acá también con valencia más 1, y mi ion nitrato, valencia menos 1, valencia menos 1. Significa que no hubo intercambio de número de oxidación. Todas siguen manteniendo, digo bien, su número de oxidación. En la reacción precipita el cloruro de plata, mientras que el nitrato de sodio queda en forma acuosa, o sea, disuelto en la solución. En este caso, podemos llamar entonces al nitrato y al sodio espectadores, ya que ellos no interaccionan entre sí para formar un producto definido, mientras que el cloro y la plata forman un precipitado color blanquecino. Este ensayo o esta reacción se utiliza muchas veces para el ensayo de cloruro dentro de agua, o sea, se utiliza más para hacer análisis. Las que sí ocurren con transferencia de electrones o transferencia al haber transferencia de electrones hay cambio de número de oxidación. Por ejemplo, el sodio. El sodio es un sólido súper tóxico, no, al revés, súper peligroso es, que cuando tiene contacto con el agua explota. Y el cloro es un gas muy tóxico, de color verde, tiene todas sus características. Pero ellos se combinan entre sí y forman cloruro de sodio, más conocido como sal de mesa. Por eso es importante que no se casen. Imagínense, cada uno de ellos tenían su nivel altísimo de peligrosidad. Pero ellos se contaron y se avanzaron los dos. Entonces, ¿qué pasó acá? El sodio de valencia cero, todo elemento que está en la naturaleza sin reaccionar o en estado basal, se lo considera con valencia cero. Cuando se combina con el cloruro de sodio, pierde un electrón quedando como sodio positivo más uno. Sodio catiónico, que es lo que pasó en este. Y cloro, al ganar un electrón, en este caso el electrón que pierde el sodio, gana ese electrón y queda con carga menos uno. Entonces, al adquirir esa carga menos uno, ya directamente lo que pasó fue, hubo un cambio de número de oxidación. El sodio de 0 pasó a más 1, o sea, aumentó su número de oxidación, y el cloro de 0 pasa a menos 1, o sea, disminuyó su número de oxidación. Uno se oxidó, el que aumentó el número de oxidación se oxida, y el que absorbe el número de electrones, digo bien, reduce su número de oxidación, o sea, se reduce. Lo mismo pasa con el agua. El hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso se combinan entre sí para formar agua y ellos tienen intercambio de número de oxidación. El hidrógeno pasa de 0 a más 1, o sea, pierde un electrón, y el oxígeno de 0 pasa a menos 2, o sea, ganan 2 electrones. Cada electrón que ganó pertenece a un átomo de hidrógeno, por eso tenemos 2 de hidrógeno en el producto, ¿verdad? Entonces, al cambiar el número de oxidación, hay transferencia de electrones. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Moisés Godoy, te escucho. Sí. Em, Esa parte de cuando pasa del cloro a cloro menos uno, esa parte no entendí qué ocurrió ahí. Viste que el cloro
tiene carga cero en estado basal. Gana un electrón y queda como cloruro. Creo que la clase pasada le mostré a ustedes con configuración electrónica cómo era que ocurría ese tema. En este caso tengo cloro gaseoso. Entonces, gana un electrón y queda dos átomos de ion cloruro. O sea, lo que pasa es que se ganó dos electrones. En este caso, uno por cada sodio. ¿Se entiende? Lo que hice fue balancear nomás. Sí, entiendo. Perfecto. Gracias. ¿Otra consulta? Pregunten acá, chicos, ¿sí? ¿Nadie? ¿Seguimos? Sí, profe. Tipos de reacciones químicas. Las reacciones químicas pueden ser de composición. ¿Qué significa composición? Que pueden ser también conocidas como combinación o síntesis, en donde dos reactantes me forman un producto. Ejemplos: metal más oxígeno me forma el óxido básico, no metal más oxígeno me forma anhídrido, hidrógeno más oxígeno me forma agua, metal más hidrógeno, hidruro metálico, hidrógeno más no metal, hidrácido, no metal más hidrógeno, hidruro no metálico, no metal más metal, sal binaria, no metal y no metal, composición o compuestos covalentes. O sea, las reacciones de composición pueden ser entre dos elementos para formarme un compuesto. También puede ser dos compuestos para formarme un nuevo compuesto. En el caso de óxidos básicos más agua me forma hidróxido, anhídrido y agua me forma oxácidos o ácidos oxigenados. Cada uno aquí con ejemplos. Estos también pueden utilizar a la hora de hacer su resumen, porque justamente en este orden nosotros habíamos visto la parte de combinación de compuestos binarios, oxigenados, no oxigenados y compuestos ternarios oxigenados, ¿sí? Otro tipo de reacción se las conoce como descomposición, en donde un compuesto se puede descomponer en dos átomos o un compuesto se puede descomponer en dos compuestos. Por lo general, estas reacciones se logran mediante la influencia del calor. El calor está representada en la reacción como una delta. Muchas veces se utiliza también la electricidad. Sobre la flecha tenemos un movimiento electrónico y también se puede utilizar catalizadores específicos, que son aquellos que ayudan a que la reacción ocurra, pero no intervienen dentro de ella. O sea, no forma parte ni de los productos ni de los reactantes. Primer ejemplo: carbonato se descompone en dióxido de carbono y óxido básico. Por ejemplo, el carbonato de calcio, mediante la influencia del calor, se descompone en dióxido de carbono gaseoso y óxido de calcio en estado sólido. Nitratos, digo bien, se descompone en nitrito más oxígeno. Mediante la influencia del calor, el nitrato de sodio, digo bien, se descompone en nitrito de sodio más oxígeno gaseoso. Los óxidos básicos también se descomponen en sus elementos básicos, metal, oxígeno y oxígeno. Por ejemplo, el óxido mercúrico, mediante la influencia del calor, se descompone en mercurio líquido y oxígeno gaseoso. Los cloratos se descomponen en cloruro y en oxígeno. Por ejemplo, en este caso, se utiliza como catalizador el dióxido de manganeso y el calor. Clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y oxígeno gaseoso. Y si se dan cuenta, este dióxido de manganeso no forma parte de los productos ni tampoco forma parte de los reactantes. El mismo catalizador se utiliza a la hora de descomponer agua oxigenada en agua y oxígeno. Tenemos agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, si quieren llamarlo así, no hay ningún problema. Mediante la presencia de dióxido de manganeso se descomponen agua líquida y oxígeno gaseoso. Y por último, por electrólisis, el agua se puede separar en sus elementos esenciales: agua
se descompone en hidrógeno y en oxígeno gaseoso mediante la electrólisis. ¿Qué es electrólisis? Es cuando al agua se le aplica una corriente eléctrica. Por eso es que cuando en estos últimos días de tormenta, no sé quién tuvo la suerte de ver esto, se cae un transformador o un pedazo de cable dentro del charco o dentro de un raudal y se ve que sale un humo blanco. Ese humo blanco que se visualiza es la eh, formación de hidrógeno y de oxígeno. Por lo general, el hidrógeno es blanquecino y el oxígeno es un humo imperceptible, o sea, no se visualiza muy bien que digamos, pero el hidrógeno sí se visualiza bien y es de color blanquecino. Entonces, cuando el agua tiene contacto con electricidad, ocurre esta descomposición. Y si se dan cuenta, en este caso, el agua del estado líquido se descompone en hidrógeno y en oxígeno en estado gaseoso. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Es importante que ustedes sepan de memoria. Los catalizadores, no. En el examen le va a explicar más o menos y van a tener por lo menos una introducción que nos diga que se descompone perclorato de potasio en sus elementos esenciales mediante la presencia de dióxido de manganeso. Entonces ustedes ya tienen que saber que se trata de estos dos como producto. ¿Sí? Los, las reacciones de desplazamiento simple, más bien para que se acuerden de mí, yo le digo a ellos reacciones de Desapoe. ¿Por qué? Imagínense que una pareja feliz como XY es visitada por Z y Z desplaza a Y de la relación y se queda con X. Entonces, lo que hubo fue un desplazamiento. Z desplaza a Y. En este caso, lo que ocurre es solamente un desplazamiento, una liberación del elemento Y en este caso, y hay distintos casos. El primer caso es el desplazamiento simple de hidrógeno. Los metales desplazan al hidrógeno según una orden creciente de reactividad de elementos, que vamos a ver un cuadro ahora mismo de eso. Que lo que ocurre es directamente desplazar al hidrógeno del agua líquida, del vapor de agua, al hidrógeno de los ácidos. Y esta serie de reactividad de los elementos directamente se va a basar en este cuadro, en estos cuadros. Primero, litio, potasio, rubidio, bario, estroncio, calcio y sodio pertenecen al primer grupo y desplazan al hidrógeno del agua líquida. Recuerden, les dije a ustedes que el sodio es un sólido muy, muy reactante, peligroso, que contacto en agua me produce hidróxido de sodio más hidrógeno liberado. Entonces, esta reacción es muy fuerte, ocurre una explosión, es muy llamativa la reacción. ¿Y qué pasó? El hidrógeno fue desplazado del agua, quedando como producto hidróxido de sodio. Y todos estos metales del primer grupo pueden hacer eso, ¿sí? Del segundo grupo, magnesio, aluminio, manganeso, cromo, zinc, cromo, cromo como más 2 y cromo como más 3, galio y hierro como más 2, desplazan al hidrógeno del vapor de agua. Y más vale, imagínense, la mayoría de las casas tenían techo de chapa zinc. Bate copa, llueve y empieza a reaccionar. Entonces, por esa razón, el zinc está en el grupo 2, porque no puede desplazar al hidrógeno del agua líquida, pero así del vapor. Ahora, profe, ¿por qué entonces cuando hay nieblina y eso no reacciona la chapa zinc con el vapor del agua? Sencillo. Las chapas zinc que se utiliza hoy en día ya tienen o están pintados, digo, con antioxidantes de modo a que cuando tenga contacto con vapor de agua no reaccione, ¿sí? En el grupo 3 le tenemos al cadmio con carga más 2, cobalto, níquel, estaño y plomo que pertenecen al tercer grupo. Y estos
desplazan al hidrógeno de los ácidos. El hidrógeno en sí no puede desplazarse a sí mismo. Y cobre más 1 y cobre más 2, plata, mercurio, paladio, platino y oro pertenecen al cuarto grupo y no desplazan al hidrógeno ni del ácido, ni del vapor del agua, ni del estado líquido. Importante es, este es mi primer grupo, este es mi segundo grupo, este es mi tercer grupo. Los del primer grupo pueden desplazar al hidrógeno del agua, perfecto, pero también pueden desplazar al hidrógeno del vapor de agua y también pueden desplazar al hidrógeno del ácido. O sea, si yo pongo sodio más ácido sulfúrico, se va a formar sulfato de sodio más hidrógeno en estado de vapor. O sea, el sodio que está en el grupo 1 puede hacer lo mismo que hace el grupo 2, como también puede hacer lo mismo que hace el grupo 3. Pero entre ellos, el más activo es el litio. Y el litio puede desplazar al hidrógeno del agua, del vapor del agua y del ácido. Pero también puede desplazar al potasio, puede desplazar al rubidio, al bario y así sucesivamente, porque él es el más activo. Luego viene el potasio, que puede desplazar a todos aquellos que están por debajo de él, menos al litio. Y así sucesivamente. Así ustedes tienen que manejar esta tabla, ¿ok? Con respecto a los casos de desplazamiento simple del hidrógeno, cuando tenemos en agua líquida, el agua líquida más el metal que pertenece al grupo 1 me forma un hidróxido y se libera hidrógeno. Ejemplo, 2 moléculas de agua líquida reaccionan con 2 moles de sodio para producir 2 de hidróxido de sodio más hidrógeno gaseoso liberado. Agua líquida más zinc, el zinc está en el grupo 2, es agua líquida, entonces esta reacción no ocurre. Ojo, si yo agarro y pongo en el examen, agua más zinc me forma hidróxido de zinc más hidrógeno y ustedes hacen el ejercicio en base a eso directamente, el ejercicio no puede desarrollarse porque esa reacción no ocurre. Desplazamiento simple del hidrógeno del vapor de agua. El agua en estado de vapor más el metal, que puede ser el grupo 1 o puede ser el grupo 2, me forma un óxido básico más hidrógeno gaseoso. Por ejemplo, agua en estado de vapor, 3 moles de agua en estado de vapor reaccionan con 2 moles de aluminio para producirme 2 moles de óxido alumínico más 3 de hidrógeno gaseoso. Agua en estado de vapor más cadmio, cadmio está en el grupo 3, no ocurre la reacción. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Seguimos. Desplazamiento simple del hidrógeno de los ácidos. El ácido más el metal, en este caso puede ser del grupo 1, también puede ser del grupo 2 o del grupo 3, me produce sal del metal más hidrógeno liberado. Por ejemplo, 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de zinc para formar el cloruro de zinc más hidrógeno liberado. Ácido sulfúrico más hierro me produce sulfato ferroso más hidrógeno liberado. Ácido nítrico más plata, me voy a fijarme que plata está en el cuarto grupo. No puede desplazar al hidrógeno de los ácidos, entonces esta reacción no puede ocurrir. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Recuerden que le dije a ustedes que el litio es el más activo y que puede desplazar a todos los otros elementos de ese grupo y también de los siguientes grupos. Lo mismo ocurre entre ellos. Por ejemplo, si yo agarro y me enfoco en el sodio puede desplazar a todos aquellos que están por debajo de él en el orden de reactividad de metales, pero él no puede desplazar a ninguno que está por encima de él. Entonces, eso ocurre y se conoce como desplazamiento simple entre metales, en donde en una sal, por ejemplo, de un metal, viene un metal más activo, me genera otra sal y el metal menos activo es desplazado. Por ejemplo,
cloruro de zinc más magnesio. Fíjense, zinc está acá. Espera un ratito, voy a descartar todo esto. El zinc está acá y el magnesio está acá. O sea, el magnesio es más activo que el zinc, lo puede desplazar. Entonces, cloruro de zinc más magnesio me forma cloruro de magnesio más zinc. El zinc fue desplazado. Por ejemplo, acá, bromuro de sodio más aluminio. Y si nos fijamos, mi sodio está acá y mi aluminio está acá. El sodio es más reactivo que el aluminio. Entonces, en ese caso, esta reacción no puede existir. Ojo con estos detalles porque en el examen les puede salir como cáscara de banana. Abajo, sulfato cúprico más hierro. Si nos fijamos, cobre está aquí y con valencia 2 está aquí. Y el hierro está acá. Entonces el hierro es más activo que el cobre. Entonces en ese caso ocurre el intercambio sulfato ferroso más cobre. Y si fuese al revés, sulfato ferroso más cobre, esta reacción no puede llegar a ocurrir porque el cobre no puede desplazar al hierro. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. También ocurre desplazamiento entre halógenos, en donde el halógeno más electronegativo es aquel que puede desplazar a los demás. Y el segundo más electronegativo puede desplazar a los otros dos, pero no así al más electronegativo. El flúor es más electronegativo que el cloro es más electronegativo que el bromo, pero no así más electronegativo que el flúor, y el yodo es el menos electronegativo que entre todos, ¿sí? Entonces, este orden. Flúor mayor que cloro, mayor que bromo, mayor que yodo. ¿Y de dónde le va a desplazar? Le puede desplazar desde sus hidrácidos. Hidrácido más halógeno me forma el hidrácido nuevo más halógeno, que es menos reactivo al que queda afuera. Por ejemplo, acá tenemos ácido hidróxido más cloro. El cloro es más electronegativo que el yodo, entonces lo desplaza formando ácido clorhídrico y mi yodo se libera en estado solo, ¿verdad? Más abajo, por ejemplo, ácido bromídrico más yodo. El bromo es más electronegativo que el yodo, entonces la reacción no ocurre. También de dónde lo puede desplazar, lo puede desplazar desde sus sales binarias. Por ejemplo, sal binaria más halógeno me produce la sal binaria del halógeno más activo más el halógeno menos activo. Por ejemplo, cloruro de sodio más flúor me forma el fluoruro de sodio más cloro. Se dan cuenta que el flúor desplazó al cloro. Si fuese bromuro de potasio más yodo, el bromo no puede ser desplazado por el yodo, entonces esta reacción no ocurre. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profesor. Perfecto. Un ratito. Voy a enviar lo que me pidieron. Bueno, seguimos. Otro tipo de reacciones, la de combustión. La de combustión, en donde sí o sí vamos a tener la presencia de oxígeno gaseoso. Una reacción de combustión es aquella en donde el combustible más el oxígeno me forma el dióxido de carbono más vapor de agua. Ejemplos, tenemos acá butano más oxígeno me forma dióxido de carbono más vapor de agua. Etanol más oxígeno me forma dióxido de carbono más agua. Y acá, por ejemplo, sacarosa más oxígeno gaseoso me produce dióxido de carbono más vapor de agua. Importante, perdón, agua en estado líquido. Importante que sepan es que estos sí o sí necesitamos balancear. Importante que sepan, esto es solamente en un caso ideal.
¿Qué significa que sea un caso ideal en donde la cantidad de oxígeno sea lo totalmente suficiente como para generar esta cantidad de dióxido de carbono y agua? ¿Por qué? Porque significa que la combustión es completa. Cuando la combustión es completa, solamente se forma dióxido de carbono y se conoce o se visualiza eso cuando vemos una llama azulada. Por eso es que cuando prenden ustedes si es que tienen hornalla en su casa, ¿verdad? Se visualiza de color azul. Significa que la cantidad de oxígeno que está entrando en el sistema es la cantidad suficiente como para poder formar esa llama. Y en un mechero, perdón, en una llama, el color azul es el punto más candente que ocurre, que tiene, ¿sí? Mientras que el color rojizo es el más bajo. O sea, ahí es donde menos energía se está consumiendo. Si la combustión es incompleta, ¿qué significa? Que la cantidad de oxígeno presente no es la cantidad necesaria, o sea, falta, me produce otro producto, monóxido de carbono, aparte del dióxido de carbono y el vapor del agua. Esto es muy característico ya que la llama va a ser más anaranjada. ¿Y qué pasa si seguimos bajando la cantidad de oxígeno en el sistema? Si seguimos bajando, se va a formar otro subproducto que se conoce como carbono, conocido también como hollín. Entonces, si la cantidad de oxígeno no es suficiente para el sistema, se forma hollín, se forma monóxido de carbono, dióxido de carbono y vapor de agua. Importante identificar estas condiciones porque en el examen puede salir a ustedes la combustión es completa, entonces ustedes saben que esto nomás se forma. O si le dice a ustedes la combustión es completa a tal modo que se forma un producto más, entonces tienen en cuenta esto. Y si dice la cantidad de oxígeno es severamente restringida que me forma subproductos, entonces ya se me forma en este caso carbono también como producto. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Estequiometría de composición. Para entender un poquito lo que sería la estequiometría de composición, tenemos que tener en cuenta algo que se llama análisis dimensional, que es algo que estuvimos viendo ya anteriormente, que es factor de conversión, si no me equivoco. No, con usted va a ser la primera vez que voy a tocar lo que es factor de conversión. Perfecto. Factor de conversión. Lo voy a mostrar a ustedes en un ejemplo. ¿Qué es factor de conversión? Hoy es el 25. Bueno, factor de conversión. Se utiliza factor de conversión para llegar a disminuir la cantidad de regla de tres simple que podemos tener para un ejercicio y hacerlo de la siguiente manera. Primero, lo que estoy teniendo como dato o lo que estoy buscando siempre va a estar enfrente y vamos a ir agregando lo que serían los factores. Aquí arriba estaría yendo la unidad de medida que estaría buscando y acá abajo la unidad de medida con el cual voy a ir simplificando con el otro y así sucesivamente. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo quiero saber cuántos segundos tiene 2,5 meses. ¿Cuáles son los factores que voy a tener en cuenta? Primero, un mes tiene 30 días. Un día tiene 24 horas. Ojo, las unidades de medida no se pluralizan. 24 horas. Y una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Imagínense que nosotros estamos teniendo esta unidad de medida.
y a la unidad de medida que yo quiero llegar es a segundo. Entonces, lo que quiero saber es 2,5 meses, ¿cuántos segundos correspondería? Entonces, voy a partir de mi dato que es 2,5 meses. Entonces, empiezo. 2,5 meses por la unidad de medida que quiero simplificar siempre va a ir por debajo. Entonces, un mes, ¿cuántos días tiene? Tiene 30 días. 30 días. Ahora yo necesito llegar hasta segundo. Tengo que simplificar día. Entonces, un día, ¿cuántas horas tiene? 24 horas. Tengo que simplificar hora. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. Y por último, tengo que simplificar minuto. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60 segundos. Entonces, se simplifica mes con mes, días con días, hora con hora, minuto con minuto, y siempre hacia arriba les tiene que quedar la unidad de medida que ustedes están buscando. En este caso, segundos. Entonces, 2,5 por 30 por 60 y abajo son todo uno, entonces no es necesario dividir por un número. Pero si fuesen números enteros, les recomiendo que hagan, si no tienen la calculadora que puede poner uno encima de otro, pueden ir haciendo entre paréntesis lo de arriba dividido, se abre paréntesis y la multiplicación de abajo. ¿Cuánto me sale esto? A ver si alguien tiene una calculadora para ayudarme. 2.592.000 segundos. ¿Así? Sí, Segundos. Entonces, 2,5 meses tiene 2.592.000 segundos. ¿Se entendió cómo utilizar factor de conversión? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, siempre tenemos que tener en cuenta estos factores, y en química se utiliza, claro que se utiliza. En física también van a utilizar si sé que son inteligentes. Entonces, vayamos con nuestro PowerPoint otra vez. Masa atómica, masa molar, número de moles, número de Avogadro y peso fórmula. La masa atómica es la masa del átomo. La masa molar es la masa de un mol expresado en gramos. El número de Avogadro. ¿Alguien prendió su micrófono? Consulta. ¿No tiene? Perfecto. El número de Avogadro es un número que significa algo. Después le voy a explicar eso. Y peso fórmula. El hidrógeno, por ejemplo, pesa 1,008 UMA, unidad de masa atómica, pero en masa atómica. En masa molar, un mol de hidrógeno pesa 1,008 gramos. Y eso equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Un mol de oxígeno pesa 16 gramos. Un átomo de oxígeno pesa 16 UMA. Un átomo de nitrógeno, 14 UMA, y un mol de nitrógeno pesa 14,01 gramos de nitrógeno. ¿Se ve la diferencia? La diferencia es que cuando hablamos de oxígeno átomo, sería 16 UMA. Y cuando hablo de un mol de oxígeno, sería 16 gramos de oxígeno, o bien dicho, 16 gramos por mol de oxígeno. He ahí la diferencia. Esto es masa molar y esto es masa atómica. Importante que sepan la diferencia, sí, porque para factor de conversión nos va a servir. El número de Avogadro es aquel número que me representa la cantidad de átomos que pueda haber en la naturaleza de un átomo o de una molécula. Su valor es 6,022 por 10 a la 23 y representa la cantidad mínima de un mol. Masa fórmula o masa molecular es la cantidad
de átomos que hay en una fórmula y cada uno de ellos cuántos de masa están aportando. Por ejemplo, para el ozono tiene 3 de oxígeno. Cada oxígeno pesa 16 gramos. Multiplicado por 3, ¿cuánto me da? Me da 48, en este caso UMA, ya que 16 UMA sería la unidad de medida de mi oxígeno. Si yo quiero pasar eso a moléculas, sería un mol de ozono pesa 48 gramos de ozono. Si hablo en átomos, una molécula de ozono pesa 48 UMA. ¿Sí? No se asusten porque lo generalmente vamos a utilizar es esto. ¿Sí? Esto es más en la parte de inorgánica. Ácido sulfúrico, ¿cuánto pesa? Fácil. Ácido sulfúrico está compuesto por 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. El hidrógeno pesa 1 UMA, el azufre pesa 32 y el oxígeno pesa 16. Multiplicado cada uno de ellos por su cantidad, 2 de hidrógeno por 1 UMA, me sale 2 UMA. 1 de azufre por 32 UMA, 32 UMA. 4 de oxígeno por 16 UMA, 64 UMA. Sumado me da 98. Y ese es la masa molecular del ácido sulfúrico, o el peso atómico en este caso. Pero también podemos representarlo como 98 gramos por mol de ácido sulfúrico. ¿Se entiende? Sí, profe. Vayamos a unos ejercicios de aplicación, ¿sí? Les voy a mandar en el grupo de WhatsApp el ejercicio para que tengan a mano y vamos a ir haciendo ya directamente. A ver, ustedes son grupo A. No, sección A. Ahí me sale. ¿Cómo está nuestro grupo? CPI. Sección A, creo que este es. Ahí está. Les voy a mandar el ejercicio y vamos a ir resolviendo, ¿sí? Primer ejercicio dice, considerando, este ya se hizo. El primero ya se hizo, que es el del ácido sulfúrico, que es 98 UMA o 98 gramos por mol. ¿Ese dónde está? Está acá. Ya está ya desarrollado. Perdón, no modifiqué ese ejercicio. Pero vamos a hacer otro. Vamos a hacer la del ácido sulfúrico. Perdón, ácido fosfórico, ¿sí? Entonces, el mismo ejercicio, pero para ácido fosfórico. Vayamos a la pizarra. Ácido fosfórico. Primeramente, cuando me dice ácido fosfórico, recuerden que tenemos metafosfórico y también tenemos pirofosfórico. Y en este caso me está hablando del ortofosfórico. Entonces, ¿cómo era que se hacía? Terminación ICO me está indicando que el fósforo está actuando con su mayor valencia, que es 5. El oxígeno para formar anhídrido actúa con valencia -2. Ocurre el intercambio iónico. Y le sumamos ¿cuánto? Orto, le sumamos 3 moléculas de agua, o sea, H6O3. Le sumamos y me queda H6P2O8. Simplificamos todo por 2 y me queda H3PO4. Y este es el ácido fosfórico. ¿Ok? Ahora, el hidrógeno pesa 1,008 UMA. Oxígeno, 16 UMA. Fósforo, 31 UMA. Pero hay que tener en cuenta la cantidad. Tenemos 3 de hidrógeno, 1 de fósforo y 4 de oxígeno.
Acá tenemos 3,024 UMA, acá tenemos 64 y acá tenemos 31. Sumado me da 98,024 UMA. Esto es, ¿qué cosa? Peso atómico. Pero como yo necesito peso molecular, sería 98,024 gramos por mol. Significa que un mol del ácido ortofosfórico pesa 98,024 gramos de ácido ortofosfórico. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Así es como van a hallar la masa de todos los compuestos que vamos a ir utilizando en los ejercicios. ¿Ok? Profe, una consulta. Viste que, por ejemplo, ahí en hidrógeno, no, en hidrógeno no, espérame, que en fósforo. A mí en mi tabla periódica me parece 30. Ese sí o sí le tengo que redondear. 30,97 te aparece, ¿verdad? Sí, o sea, Yo, es necesario redondear directamente. yo redondeé para este ejercicio. Si el ejercicio te da, vos no vas a usar la tabla periódica, Dulce María, en el examen. El ejercicio te va a dar el dato que se quitó de la tabla periódica. En este caso, yo quité de mi cabeza porque me acordaba que era 31 nomás. Sí o sí, podés utilizar el valor redondeado o el valor entero de acuerdo a cómo te da el ejercicio. Ok, gracias, profe. ¿Ok? Tema 2, ejercicio 2, me dice, si la densidad del agua es 1 gramo por ml y si una persona ha consumido 250 ml de este líquido vital, ¿cuál ha sido la cantidad de moléculas de agua ingeridas por la persona? Importante identificar lo siguiente. Primero, cuando me dice moléculas, me está hablando del número de Avogadro. Cuando me habla de átomos, me está hablando del número de Avogadro. La diferencia es que acá se tiene en cuenta a la molécula como compuesto y acá se tiene en cuenta solamente al átomo. ¿Ok? Quiero que tengan en cuenta siempre eso. Ahora, el ejercicio que me dice. Primero luego me dice la densidad. Va, profe, la densidad. Densidad me da una relación entre la masa y el volumen. En este caso me dice que el agua tiene una densidad de 1, significa que 1 gramo de agua es lo que pesa 1 ml de agua. O sea, si nosotros agarramos con una jeringa y succionamos o medimos, digo bien, 1 ml de agua, entonces si pesamos eso, me va a salir que tiene 1 gramo esa cantidad de agua suministrada. Entonces, eso es lo que me dice la densidad. Si la densidad me decía, por ejemplo, 1,018 gramos por ml, lo que me está indicando que esa solución pesa 1,018 gramos de esa solución. Esa es la densidad, ¿sí? Y siempre va a estar en unidades de medida de gramos por ml, centímetro, perdón, gramos sobre centímetros cúbicos, kilogramos sobre kilolitros, o litros, digo bien, litros, y así sucesivamente. También puede ser kilogramos por metro cúbico, kilogramos por decímetro cúbico, todo eso, que esa unidad de medida que ya habían visto en física, también van a verlo acá, ¿sí? Bueno, entonces, el ejercicio me dice que la densidad del agua era de 1 gramo por ml. Me dice que la persona consumió un volumen de 250 ml y me pide el número de moléculas que ingirió. ¿Cómo hago ese ejercicio? Primero, la persona me consumió 250 ml de agua, o sea, solución agua.
Entonces voy a empezar desde ahí. Factor de conversión. Por la densidad me dice que 1 gramo de agua es el peso de 1 ml de agua. Entonces, 1 gramo de agua es lo que mide 1 ml de esa solución de agua. Me piden moléculas. Nosotros sabemos que el agua está formado por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. El hidrógeno pesa 1 UMA, el oxígeno pesa 16. En la fórmula del agua tengo 2 de hidrógeno. Y en la fórmula de agua tengo 1 de oxígeno. 1 por 2 me da 2, 16 por 1 me da 16, sumado me da 18 gramos por mol. ¿Qué significa esto? Esto es masa molecular. Lo que me está indicando aquí es que 1 mol de agua pesa 18 gramos de agua. Entonces, 18 gramos de agua es lo que pesa 1 mol de agua. Y me piden moléculas, gente. Recuerden que en el PowerPoint habíamos visto este cuadro. Este cuadro nos estamos refiriendo netamente a átomos. Si yo hablo de moléculas, por ejemplo, si yo hablase de 1 mol de hidrógeno gaseoso, ya es molécula porque es compuesto. Equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno gaseoso. Estoy hablando de moléculas ya de compuesto. Entonces, por esta razón, yo puedo considerar para este ejercicio que 1 mol de agua, ¿cuántas moléculas va a tener? A ver, ¿quién responde? ¿Quién ingresa con esta pregunta? 1 mol de agua, ¿cuántas moléculas tiene? Nadie. 1 mol de agua tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Eso es lo que le dije a ustedes. Si estoy hablando de átomo, un átomo de sodio tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Pero si tengo una molécula de agua, por ejemplo, tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. He ahí la diferencia. Cuando hablo de un elemento es en átomos y cuando hablo de una molécula es moléculas. Josué, escucho. Profe, yo no te estoy escuchando bien, me sale todo cortado cuando hablas. ¿A él nomás le sale así o a todos le sale así? A mí también, profe. A mí también. A mí también, profe. A mí Sale también, profe. entrecortado. A mí también. Ok, espérenme un ratito, si desconecto mi Wi-Fi, voy a cortar la comunicación. Espérenme. ¿Me escucha bien ahora? Sí. Sí, profe. Bueno,
Entonces, un mol de agua equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces, ml de solución, simplificamos con ml de solución, gramo de agua con gramo de agua, mol de agua con mol de agua, y me queda molécula de agua, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, ¿quién me ayuda con la calculadora? Sería 250 por 6,022 por 10 a la 23. ¿Cómo se hace ese por 10 a la 23? Ya saben hacer. Dejen de escribir ahí en el chat Macaná y me solucionan esto en la calculadora, por favor. ¿Cómo se carga esto en la calculadora? 6,022 por 10 a la 23. ¿Ustedes saben utilizar? Sí, profe. Perfecto. Entonces, 250 por 6,022 por 10 a la 23 dividido 18, porque solamente tengo 18 acá. ¿Cuánto me sale? 8,36 por 10 a la 24. ¿Qué cosa? Átomos serían. No, papá, moléculas. Acá ya te puse, si estamos hablando de un elemento, es átomo. Si estamos hablando de una molécula, de un compuesto, es molécula. Recién le expliqué eso. 8,36 por 10 a la 24 moléculas de agua. Acá está, factor de conversión, les dije. La unidad de medida que necesitamos siempre va a quedar hacia arriba. Y obviamente va a ser la unidad de medida que va a ir como respuesta. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿No salió entrecortado lo que expliqué? Cuando te estabas playando, sí. Ok. Pero se entiende Profe, lo que el ejercicio quiere. Sí, te escucho. ¿cómo se hace en la calculadora? Ya no me acuerdo. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno. Voy a ver si mi calculadora tiene. Espera que. A ver. ¿Dónde está mi calculadora? Espérenme un ratito. Mochila. Está. Ustedes tienen que utilizar ese exponencial que está al lado del punto. Abajo mismo está 0, un punto, y después hay una X por 10 a la X. Más o menos similar a esta que está acá. A esta que está acá. Ay, perdón. Un ratito. Sale ya propaganda ahora. Ahí está. Más o menos similar a esa que tenemos acá. Y no puedo hacer el screen y mostrarles. Ya sé dónde está, profe. Cerca del punto. Perfecto, Ya encontré yo también. perfecto, perfecto. Bueno, y van a hacerlo de la siguiente manera. ¿Cuánto era? Era 250 ml de agua lo que estaba consumiendo la persona, ¿verdad? Multiplicado por 6,022 exponente a la 23. ¿A qué? No me salió ya lo de acá. ¿Cómo pico se hace en esta calculadora? Bueno, lo que ustedes van a hacer, repito, lo que ustedes van a hacer en su calculadora es 250 por 6,022, y ahí van a apretar ese que dice X 10 a la X.
ese van a apretar y le van a poner 23. Es igual y le va a salir un número. Y ese número que sale lo van a dividir por 18. ¿Se entiende lo que estoy pidiendo? Sí, profe. Sí, Sí, profe, ahora sí. Sí, ahora me salió, profe. Y ahora les pregunto, ¿a todos les salió el mismo valor? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. 8,33 Sí, profe. de la 24. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Y siempre, factor de conversión, la unidad de medida tiene que quedar hacia arriba. Esta unidad de medida es la que va a ir como respuesta. Siempre tienen que manejar la unidad de medida que están utilizando. ¿Ok? Seguimos. Siguiente ejercicio. Quiere 400 gramos de calcio. ¿En qué masa expresado en gramos de fosfato de calcio se le harán dicha cantidad de metal? Bueno, supongamos lo siguiente. Tenemos un campo. Este campo queremos que tenga mayor cantidad de calcio para que nuestro ganado tenga mayor producción de leche rica en calcio. ¿Ok? Tenemos nuestra plantación. Viene el ingeniero agrónomo y nos dice, agregarle 400 gramos de calcio por parcela. Se van a ir a la agroveterinaria y ustedes no van a poder pedir 400 gramos de calcio, porque el calcio, uno, luego es un elemento carísimo, y dos, si agarran y ponen en su tierra como calcio, va a empezar a descomponerse cuando empieza a llover con agua y toda la plantación se va a empezar a explotar, porque es también un elemento que en presencia de agua actúa de forma agresiva. Entonces, el de la agroveterinaria les va a decir, tengo fosfato de calcio, cuya fórmula era como Ca3PO4 2. Este es el fosfato de calcio. Lo que nosotros tenemos que saber es cuántos gramos de fosfato de calcio es lo que voy a agregar que se represente la cantidad de 400 gramos para que vaya en cada parcela. ¿Se entiende más o menos la analogía de lo que estoy tratando de explicarles? Sí, profe. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, tenemos 400, queremos llegar a 400 gramos de calcio. A eso es lo que queremos que llegar. Calcio, ¿cuánto pesa? Calcio pesa, según la tabla periódica, según el dato del ejercicio, 40,08 UMA. Calcio pesa 40,08 gramos de calcio. ¿De dónde quité eso? Es lo mismo, pero como peso molecular. Ese que estoy desglosando ahí es solamente esta otra vez, ¿sí? Después, en la fórmula del fosfato de calcio, pregunto a la clase, ¿cuántos moles de calcio tengo? En un mol de fosfato de calcio, ¿cuánto de calcio tengo? A ver, 3. 3 moles, fíjense, tengo 3 moles de calcio. Entonces, en un mol de calcio tengo 3
en un mol de fosfato de calcio tengo 3 moles de calcio. ¿Y qué me pide el ejercicio? Me pide masa de fosfato de calcio que tengo que agregar para obtener 400 gramos de calcio. Entonces, cálculo auxiliar, fosfato de calcio. Tengo calcio, tengo fósforo y tengo oxígeno. Calcio, ¿cuánto tengo? 3. Fósforo, ¿cuánto tengo? Este 2 multiplica al fósforo. Entonces tengo 2 de fósforo. 2 por 1, 2. Y este 2 también multiplica a este 4 y este 4 multiplica a mi oxígeno. Tengo 4 de oxígeno. Multiplicado por 2, ¿cuánto tengo? 8. 8. ¿Cuánto pesa cada uno de ellos? Nuestro calcio pesa 40,08. Vamos a ver cuánto nos dice nuestro fósforo. 30,97. 30,4. ¿Acá cuánto me da? Me da 61, ¿cuánto me da acá? ¿Sí me ayudan? 2 por 30,97. 61. Perfecto. ¿Y acá cuánto me sale? 128. Sumamos los tres. Sería 128 más 120,24 más 61,94. ¿Cuánto me da? 310,18 UMA. Pero como yo estoy necesitando el peso molecular, 310 gramos por mol. Significa que un mol del fosfato de calcio pesa 310,18 gramos de fosfato de calcio. Entonces, un mol de fosfato de calcio pesa 310,18 gramos de fosfato de calcio. ¿Qué es lo que me pedía en el ejercicio? Me pedía 400 gramos de calcio, pero expresado en gramos de fosfato de calcio. Eso es lo que me pedía el ejercicio. Entonces, simplificamos. Gramos de calcio con gramos de calcio, mol de calcio con mol de calcio, mol de fosfato de calcio con mol de fosfato de calcio, y me queda gramos de fosfato de calcio. ¿Cuánto me sale la calculadora? Sería 310,18 multiplicado por 400, dividido entre paréntesis 40,08, multiplicado por 3. ¿Cuánto me da? 1031,87 gramos de fosfato de calcio. O sea, por parcela, yo tengo que pesar 1031,87 gramos para tenerlo representativo a 400 gramos de calcio. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Elías, Profesor. Bien. Sí. En la segunda división, 1/3 mol. ¿Por qué se usa 3 mol ahí? porque, fíjate bien, fosfato de calcio. En el fosfato de calcio tengo 3 moles de calcio, tengo 2 moles de fósforo y tengo 8 moles de oxígeno. De ahí quité. En un mol de la sal, yo tengo 3 moles del metal. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, Elías, gracias. ¿alguien alzó la mano? ¿Señorita? ¿Fue una señorita? Ana creo que se llama. Perdón, profesor. Apreté mal nomás. Ah, dale, perfecto. ¿Se entendió entonces de dónde salió esa cantidad de moles? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Profesor. Ahora, Sí. si les cuesta hacer por factor de conversión, también lo pueden hacer por regla de 3 simple, pero es mucho más largo. Sería así. Yo tengo 400 gramos de calcio.
Sabemos bien que un mol de calcio pesa 40, ¿cuánto era? 0,8 gramos de calcio. Entonces, ¿cuántos moles me va a equivaler 400 gramos de calcio? Ahí tenemos nuestro primer factor de conversión. Sería 400 dividido 40,08. Me da 9,98 moles de calcio. Ahora, en un mol de fosfato de calcio, tengo 3 moles. ¿Cuántos moles de fosfato de calcio voy a tener en 9,98 moles de calcio? Entonces, 9,98 dividido 3 directamente me va a dar 3,33 moles de fosfato de calcio. Y sabemos que un mol de fosfato de calcio, ¿cuánto era que pesaba? Pesaba 310,18 gramos de fosfato de calcio. Entonces, ¿cuánto? Al revés. Entonces, 3,33 moles de fosfato de calcio, ¿cuántos gramos de fosfato de calcio me va a representar? Entonces, sería 3,33 multiplicado 310,18 y me da como resultado 1032,90, si redondeo, gramos de fosfato de calcio. ¿Se dan cuenta que se puede hacer por factor de conversión? La diferencia es la siguiente. Yo utilicé redondeo aquí y me dio un resultado 10,32. Pero si usamos factor de conversión, me da un valor mucho más significativo, o sea, más cerca a la realidad, porque este factor de conversión lo que hace es utilizar todos los números con coma, a diferencia de que lo que hice acá fue redondeo. Y por culpa de redondeo, mi valor es mucho más alto al valor real. Imagínense si en el examen está la opción 10,31, 10,31, digo bien, y también está la opción 10,32. ¿Cuál van a marcar? Si hacen por factor de conversión, 10,31 es la respuesta. Pero si hicieron regla de 3 simple, 10,32. Me confunde. Inclusive, si redondeamos, este sería 10,33. Entonces sigue yéndose más lejos de la respuesta. Entonces, por esa razón es que le estoy mostrando factor de conversión. ¿Se nota la diferencia? Sí. ¿Cuál le gusta utilizar más? Profesor, ¿Factor de conversión o regla de 3 simple? factor. 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 Vamos a utilizar siempre factor entonces, ¿ok? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Siguiente grupo de ejercicios. Les envío en el grupo de WhatsApp. Acá está, 4, 5 y 6. Bueno, me dice, todavía no le envié un ratito, CPI, acá está. Les envío el ejercicio. Bueno, me dice, si la densidad del etanol es 0,789 gramos por ml, ¿en qué volumen de dicho líquido están contenidos un total de moléculas numéricamente igual a la población mundial, que en el año 2010 era de 6.840.507.003 habitantes? Entonces, me pide el volumen en donde vamos a tener esta cantidad de moléculas. Bueno,
Este es el ejercicio 4, si no me equivoco. El valor era 6 millones, un ratito. 6.840.000 507.003. Este es lo que nosotros tenemos en este caso de moléculas de etanol. Me dice que la densidad del etanol es 0,789 gramos por ml. Y me dice, si la densidad del etanol es tanto, ¿en qué volumen de dicho líquido estarán contenidos esa cantidad de moléculas? Entonces, iniciamos así. 6.840.507.003 moléculas de etanol es la que tenemos sabemos que un mol de etanol, ¿cuántas moléculas tiene de etanol? A ver, un mol de etanol, ¿cuántas moléculas de etanol tiene? Ya le hice esta pregunta en otro ejercicio. Un mol de cualquier compuesto, ¿cuántas moléculas de ese compuesto tiene? Seguro tienen anotado ya en su cuaderno. Podría ser 6,22 por 10 a la 23. 6,022 por 10. Moléculas de etanol. Perfecto. Tenemos que buscar llegar hasta ml, o sea, la densidad vamos a usar último, porque me pide volumen. ¿Y con qué voy a simplificar ese mol? Sencillo. La fórmula de etanol es C2H5OH. Tengo carbono, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. De carbono tengo 2, de hidrógeno aquí tengo 5 más 1, tengo 6. Oxígeno tengo 1. Multiplicados todos por su peso atómico, que es 12 de carbono, 1 de hidrógeno y 16 de oxígeno, me va a dar 24 más 6 más 16, sumado me va a dar 46 gramos por mol. Significa que un mol de etanol pesa 46 gramos de etanol. Entonces, un mol de etanol pesa 46 gramos de etanol. Y ahí uso mi densidad. Sé que en un ml de etanol pesa 0,789 gramos de etanol. De esa manera me va a quedar como unidad de medida ml de etanol, que es la unidad de medida de volumen, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, moléculas de etanol, simplificamos con moléculas de etanol. Mol de etanol, simplificamos con mol de etanol. Gramos de etanol, simplificamos con gramo de etanol. Y me queda ml de etanol, que es el volumen de lo que me está pidiendo el ejercicio. Metan en la calculadora 6.840.507.003 multiplicado por 46 dividido entre paréntesis 6,022 exponente a la 23 multiplicado por 0,789. Cierro mi paréntesis y le doy es igual y me sale 6,64 por 10 a la menos 13 ml de etanol o inclusive ml de C2H5OH. ¿A todos les salió el mismo número?
¿Se entendió el ejercicio, gente? Sí, profe. ¿Todos Em, entendieron? ¿El resultado cuál era, Sí, profe? profe. Este es el resultado. A todos les sale Ah, así, 6,64 por 10 a la menos 13. ¿Pudieron hacer la calculadora? Ahora sí me salió, profe. Perfecto, Dulce, Sí, perfecto. a mí también. Dale, tienen que probar acá, gente. Necesito que nuestras clases se equivoquen, no en el examen, ¿sí? Perfecto. Número 5. Dice, ¿en cuántos gramos de pirofosfito férrico me da la fórmula? Ojo, esto no va a ocurrir en el examen. En el examen solamente va a decir pirofosfito férrico. Ustedes tienen que llegar a la fórmula, ¿sí? Estarán contenidos un total de 1 gramo de fósforo. Es el mismo ejercicio del calcio, ¿ok? Nosotros tenemos 1 gramo de fósforo y queremos saber en pirofosfito férrico cuánto tengo que tener de pirofosfito férrico para que sea representativo a 1 gramo de fósforo. El pirofosfito férrico, su fórmula era, creo que era así, sí, pirofosfito férrico. Entonces, ¿cuánto pesa el pirofosfito férrico? Vamos a quitar peso. Tengo hierro, tengo fósforo y tengo oxígeno. El ejercicio me dice que el hierro pesa 56, el fósforo 31 y el oxígeno 16. Entonces, el hierro pesa 56, el fósforo 31 y el oxígeno 16. Tenemos 4 de hierro. Tenemos 3 por 2, 6 de fósforo. Y tenemos 3 por 5, 15 de oxígeno. Entonces, 56 multiplicado por 4 me sale 224. 31 por 6 me sale 186. 16 por 15 me sale 240. Sumado los 3, más 224, más 186, 650. 650 UMA o 650 gramos por mol, en este caso de pirofosfito férrico. Como es muy largo, voy a escribir en la ecuación, en el factor de conversión, esto como X, porque hipocuma, o lo voy a escribir como sal, ¿ok? Bueno, necesito conseguir 1 gramo de fósforo por 1 mol del fósforo. ¿Cuánto pesa? Pesa 31 gramos de fósforo. ¿De dónde quité esa información? De acá. Ay, perdón. Quité de acá. 1 mol de fósforo pesa 31. Entonces, en la fórmula, en 1 mol de la sal, ¿cuánto de fósforo tengo? En 1 mol de la sal, ¿cuánto fósforo tengo? A 6. ver si alguien me dice. 6, tiene 6 moles de fósforo. Entonces, en 1 mol de la sal tengo 6 moles de fósforo. Y por último, 1 mol de la sal, ¿cuánto pesa? Pesa 650 gramos de la sal. ¿La sal quién es? El pirofosfito férrico. Entonces, 1 por 650 dividido entre paréntesis 31 por 6 me da 3,49. Voy a redondear a 5, 3,5 gramos de pirofosfito férrico. Significa que esto es lo que tengo que pesar para que tenga en esa cantidad, ¿qué cosa? Tenga 1 gramo de fósforo. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe.
Sí, A medida que profe. vayan practicando, a medida que vayan practicando, les va a ser mucho más fácil resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer uno último y después les voy a dejar con la tarea, pero como broche de oro les voy a mandar en el grupo de WhatsApp otra tarea que es de para que vayan practicando. Les voy a enviar de composición y son ejercicios que ustedes van a resolver en su casa. Y todos ya tienen respuesta, ¿sí? Esperen un rato. Ah, no, este ya hicimos ya, creo. No. Este ya hicimos, este todavía no hicimos. Este todavía no hicieron, este tampoco y este tampoco. Perfecto, lo van a resolver en sus casas eso. Hacemos el último ejercicio del PowerPoint hasta que encuentre. Acá está. ¿En cuántos gramos de pirofosfato férrico serán contenidos un gramo de fósforo? Hicimos acá. Si el 70% del cuerpo humano está constituido por agua, ¿cuántos moles de dicho líquido serían como parte del hombre cuya masa es de 80 kilogramos? Bueno, la persona tiene 80 kilogramos. Y nosotros sabemos que nuestro cuerpo está constituido por 70% en agua. ¿Qué significa? Que de cada 100 gramos de cuerpo, 70 gramos es agua. Esto se lo conoce como composición porcentual o centesimal, ¿sí? Entonces, cuando me dice 70%, me está diciendo que por cada 100 gramos de cuerpo, 70 gramos es agua. La persona tiene 80 kilogramos. Esto voy a pasarlo a gramos. Sabemos que 1 kilogramo equivale a, no le puse de cuerpo, un ratito, voy a corregir eso. $80 kilogramos de cuerpo. Sabemos que 1 kilogramo de cuerpo, ¿cuántos gramos tiene 1 kilogramo? 1000 gramos. 1000 gramos, perfecto, 1000 gramos de cuerpo. 70% en agua significa que por cada 100 gramos de cuerpo, 70 gramos es agua. Y me pide el número de moles. Un mol de agua, ¿cuánto pesa? Pesa, hidrógeno tengo 2, oxígeno tengo 1, hidrógeno pesa 1, oxígeno pesa 16. Este me sale 2, este me sale 16, este me sale 18 gramos por mol. Entonces, un mol de agua pesa 18 gramos de agua. Entonces, me pide el número de moles. Hasta ahí nomás entonces va a ir nuestro factor de conversión. Simplificamos. Kilogramo de cuerpo con kilogramo de cuerpo, gramo de cuerpo con gramo de cuerpo, gramo de agua con gramo de agua, y me queda mol de agua, que es lo que el ejercicio me está pidiendo. ¿Cuánto me sale esto? Sería 80 por 1000 por 70. 80 por 1000 por 70 dividido entre paréntesis 100 por 18. ¿Cuánto le sale? ¿100 dividido cuánto, bro? Acá está. Mira, Ana, es meter 80 por 1000 por 70, cierra paréntesis, porque ese uno no me sirve, es igual, dividido entre paréntesis 100 por 18. 1.008.000 puede ser. No, otro. A mí así me salió. ¿Cuánto te sale?
Dulce, 1.008.000. Un no, millón ocho. tienen que saber usar su... 3,2. No, casi, otro. Sencillo es 3,11. 80, no, 80 por 1000 por 70. Acá está. 80 por 1000 por 70. Dividido, y estoy haciendo entre paréntesis, por algo estoy haciendo entre paréntesis, gente. Por dividido entre 100 por 18. ¿De dónde sale eso? De acá. 100 y 18. Entonces, ¿cuánto me sale eso? Si hicieron bien, les tiene que salir lo mismo que me salió a mí. A Celeste ya le salió, a Rebeca ya le salió también. ¿Cuánto te sale, Ashley? Ahora sí ya me salió, profe. 3.111,1. Perfecto, 3111,11. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mol. ¿De qué? ¿De qué? Mol de agua, mol de agua. Mol de agua, mol de agua. Entonces, ¿qué significa? Que una persona de 80 kilogramos equivale a 3111,11 moles de agua. Gente, aprendan a usar su calculadora. Estoy notando que no están sabiendo usar su calculadora, ¿sí? Por algo ya les digo yo cuando estoy haciendo lo de entre paréntesis. Si es que tienen el Casio FX82ES, ustedes van a poder hacer uno sobre tal cosa. Por ejemplo, 80 por, abro fracción 1000 sobre 1 multiplicado por, vuelvo a abrir fracción, 70 sobre 100 por, vuelvo a abrir fracción, 1 sobre 18 es igual y me tiene que producir 3111,18. Inclusive les voy a mandar en el grupo de WhatsApp otra vez eso. Y ahí está. ¿Se entendió? ¿Se entendió la clase de hoy? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. ¿No tienen dudas? No. Perfecto. Dentro de 10 minutos se le va a habilitar a ustedes su cuestionario para que puedan hacerlo, ¿sí? De igual manera, esto que hoy escribí en la pizarra, voy a alzar para que tengan a disposición en la plataforma. ¿Les parece? Gente, Hola, Sí, profe. profe. Profesor, profesor. estudien porque se les va a Hola, profe. acumular de ustedes. No cometan el error de decir, voy a dejar para enero. ¿Por qué? Porque enero ustedes ya tienen que repasar nomás ya, gente. Entonces traten de no dejar que se acumule de ustedes y vayan haciendo ya directamente. Vayan a ir haciendo directamente hasta, vayan estudiando nomenclatura, vayan estudiando ya el tema de... Sí, pero ustedes no se van al colegio, Julián, no me puede decir que el colegio y otra cosa, si te va al colegio te va a medio turno nomás también. A la noche cuando vengas te sentás y estudias. ¿Por qué? Porque ustedes todos los días van a ir dando nuevos contenidos y se le va a acumular a ustedes, ¿sí? De hecho, no va a ver, ya que de fin de año, colación, si es que tienen suerte, van a tener, así es que no pierdan su tiempo en eso. Enfóquense acá. La farra, ustedes, ¿cuándo van a tener? Cuando ingresen, ¿sí? Ahí ustedes ya pueden hacer lo que quieran. Hoy por hoy día, usted tiene que dedicarse netamente al ingreso. Y nos dejen, otra cosa que no me gustaría escuchar es, voy a probar otra vez el próximo año. Al pedo, van a perder un año al pedo. Traten de hacer bien las cosas, ¿sí? Por experiencia propia le digo, yo terminé el colegio y tuve un año sabático. Me costó muchísimo retomar la facultad otra vez, porque me pasé vagando por todo el mundo
pero yo jamás volví a estudiar hasta que vine, me ensoqueté en el cursillo y me fue mal. Ingresé ahí y encima me aplacé 3 semestres en física 1, que me costó muchísimo. Entonces, traten, gente, de terminar día a día.